Es la palabra de Cristo, pero por ser el mes del amor y amistad, acepto el aplauso. Mes de amor y amistad. A mí siempre este mes me conectaba con algo y era con el amigo secreto. ¿El amigo secreto todavía se celebra? ¿Todavía se usa eso? Habían dos cosas que causaban expectativa y a veces hasta desilusión, ¿no? Sí, dice por ahí. No te ha ido bien. Porque la trama es buena, ¿no? Que vas a recibir un regalo, que vas a dar un regalo de alguien que va a permanecer incógnito, ¿no? Durante un tiempo. Y luego, cuando llega el momento, entonces está la expectativa de esas dos cosas. ¿De qué me van a dar? No, ¿y quién me lo va a dar? ¿Quién es la persona que está detrás de ese detalle, ¿no? En el mes de amor y de amistad. Y pues a veces hay desilusiones, ¿no? Porque entra la carnecita de uno a decir doy tanto. Por eso llegó a colocarse ciertos protocolos, ciertas normas de el regalo tiene que ser mayor de tanto o no puede pasar de tanto, ¿no? Para evitar inconformidades, para evitar el sentir que di mucho y recibí poco, ¿no? O al revés, ¿no? Ay, ¿qué tal que me den más de lo que yo puedo dar? Qué pena, qué vergüenza. Pero también en medio de ese asunto estaba quién es la persona a quién le toqué o quién me tocó, y llegar el momento donde, yo soy tu amigo secreto. Pues el apóstol Juan nos muestra algo así. Nos muestra un regalo maravilloso, y también la intención del Evangelio de Juan es revelar quién es el que da ese regalo maravilloso. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vale bien, cuidado. En el principio ya existía el Verbo. Y ahí comienza uno a tener crisis con el Evangelio de Juan. Cuando habla allí de en el principio, Caleb me decía, papi, entonces hubo un tiempo. Porque si habla de principio está implícito el tiempo. Entonces me puso a investigar y realmente la traducción más adecuada sería en principio, porque el griego no tiene artículo allí. ¿Qué implica eso? Que está hablando de un comienzo, pero no de un comienzo limitado por el tiempo, o que se pueda calcular en tiempo, y está hablando de la eternidad. Está hablando, este principio que toca Juan es incluso antes del Génesis. Cuando tú lees el primer versículo de la Biblia, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este principio es antes de ese principio. Génesis está hablando del inicio de la creación. Este no está hablando del inicio de la creación, sino de lo que había antes de que todo empezara y que siempre ha existido. Está hablando de la eternidad. Y mira lo que hay en la eternidad. Hay algo maravilloso. En el principio ya existía, ya estaba. Estamos hablando de cosas eternas. Y lo eterno es lo realmente valioso. Lo eterno es lo que permanece. Lo que no es tan valioso es temporal. Entonces, para empezar su mensaje, Juan coge lo más pesado de lo pesado, o sea, lo más relevante de lo relevante, lo más importante de lo que se podría llamar importante. En el principio ya existía, y coloca un término allí que es el logos.
que se puede traducir como el verbo o se puede traducir como la palabra. Algunas versiones más dinámicas lo traducen de una vez como Cristo, porque más adelante en el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne, hablando de Cristo. Porque está diciendo, ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y la palabra para subrayar, no sé cómo subraya usted en su celular. Si tiene la Biblia, hágale allí un circulito, es con. Porque aquí comienza a mostrarnos el anticipo de un regalo maravilloso, que es superior a todos los regalos que te puedan dar de amigo secreto, o de Navidad, o de cumpleaños. Ese con es más que con. Cuando uno mira allí, la idea es que Dios aquí y el verbo aquí se miran frente a frente. Y eso implica relación, implica cercanía, implica intimidad. Realmente es comunión lo que empieza Juan a mostrar. Está diciendo desde la eternidad estaba ya la comunión de Dios Padre y Dios Hijo. Ahí no dice Dios Hijo, pero más adelante vas a saber por qué no. Ahí dice el verbo. Pero lo primero que muestra Juan es la relación íntima, profunda del verbo con Dios. Quisiera hacerles un ejercicio, pero puede ser peligroso. Porque si yo les digo, no lo van a hacer, mira a la persona que está a su lado, póngase frente a frente, nariz con nariz, ojos con ojos, pues es como peligroso, ¿cierto? Para algunos dirían, ay, hágalo. Otros dirían, ni se le ocurra, ¿cierto? Pero esa es la posición del verbo con Dios. Están frente a frente, cercanía. Lo primero que muestra Juan, antes de que Dios dijera hacia la luz y empezara a crear a la tierra, los animales, antes de eso muestra la relación del Padre con el Hijo. Dice, y el verbo era Dios. Habla de la misma naturaleza. Dos personas con la misma naturaleza comparten los mismos genes, permítanme llamarlo así, y están frente a frente en una relación eterna de amor. Ya existía esta relación desde antes de todas las cosas. Lo demás se desprende de esa relación. El versículo 2 continúa así: Él estaba en el principio con Dios. Y el versículo 3 continúa: por medio de Él. Ten en cuenta que está haciendo énfasis en el verbo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Y allá viene el Génesis. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y lo más importante, porque uno podría hablar de las cosas creadas, los planetas, los animales, los árboles, pero aquí Juan se limita a lo siguiente, versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y después termina diciendo, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas jamás podrán extinguirla o dominarla. Entonces viene Juan hablando acerca, no se pone a detallar la creación, porque no es su interés, para eso está Génesis. Aquí habla de la relación de amor y cómo de esa relación de amor se desprende la vida que siempre Dios quiso que existiera en este planeta. Ustedes saben que en el capítulo 3 viene a
presentarse la muerte. Y después del capítulo 3 de Génesis en adelante y la historia de la humanidad, lo más común es la muerte más que la vida. Estuve viendo una emisora en Cúcuta y me llamó la atención uno de los enfoques de sus noticias. Ellos dicen: nunca publicamos noticias de personas que han sido asesinadas. Publicamos noticias, buenas noticias. Y decía, el enfoque de la comunicación casi siempre son las cosas malas, porque es lo que vende. Pero si apareció una persona allí asesinada de tal manera, no lo hacemos noticia, porque hay mejores noticias que esas. Después de Génesis 3, lo que tomó lugar de las noticias es lo catastrófico, es lo más terrible. Si tú ves un anuncio que diga un bebé nació, pues de pronto no te llama la atención mirar que un bebé nació. Pero si dicen una persona fue asesinada con 30 puñaladas porque pisó el piso recién trapeado de una mujer. Sí, de verdad, eso ocurrió una vez. Entonces el comandante de la policía dijo: ¿ya cogieron a esa mujer? Y el policía le dijo: no, es que el piso no se ha secado. Pero entonces, la vida es con lo que introduce Juan su mensaje. La vida, la vida. Después de Génesis 3, lo común es la muerte. Por eso estamos más condicionados a eso, pero el mensaje de Dios y lo que Dios quiere implantar es la vida que está en Él, que creó todas las cosas. En Él, implícitamente en Él están todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el regalo que Dios quiere darte en este mes? El que te invita a la comunión y te invita a la vida. Y siempre el ser humano quiso eso. Las relaciones profundas e íntimas son una necesidad en cada uno de nosotros. Sin importar la cultura, sin importar el siglo, es una profunda necesidad del ser humano. Fuimos llamados a vivir las relaciones de intimidad y eso se desprende desde el principio. Dios quiso multiplicar eso que estaba en la eternidad en la tierra, seres que pudieran relacionarse íntimamente con Él e íntimamente entre ellos. Pero como se perdió esa relación y esa intimidad y luego Cristo vino a rescatarla, entonces Juan cumple en su evangelio el deseo de revelar quién es ese amigo secreto, entre comillas, diría ese ser que tanto nos ama. Por eso hemos decidido, ya empezamos el domingo pasado, hacer honor a este mes y hacer un énfasis en uno de los propósitos de Dios contigo, que es la comunión. Por eso vamos a leer la primera carta de Juan, continuando con el evangelio. Juan, después, o más bien teniendo el mismo lenguaje, la misma teología del evangelio, se puede entender mejor la primera carta de Juan. Y así empieza el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Lo que ha sido desde el principio, ya sabes qué es lo que ha sido desde el principio. ¿Qué fue desde el principio? La relación del Padre con el Hijo. La relación del Verbo, el Verbo ante Dios, frente a frente con el Padre, mirándose en una eterna relación de amor. Eso fue lo que ha sido desde el principio. Pero Juan dice que eso que fue desde el principio de la eternidad fue revelado. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, o sea, hemos visto de cerca.
lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Respecto al verbo que da vida. Y el siguiente verso dice así: esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Ahora, esa relación de amor comienza a mostrarnos lo que es el amor. Número 1, el amor supera brechas. El amor supera brechas. Dios creó a la humanidad para que conocieran de Él, vivieran con Él, pero la humanidad se distanció y se creó una brecha inmensa. La brecha más grande que hay se llama pecado. Pecado es algo más grave, o más bien, algo más esencial que simplemente hacer cosas que no debes hacer. Porque casi siempre limitamos el pecado a, se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Ay, ¿por qué sería pecado esto? Si como determinada cantidad de tomate entonces es pecado, porque todo en exceso es pecado. ¿Qué es pecado? Y en medio de hablar tanto de pecado se pierde como el sentido esencial de lo que es el pecado. El pecado inicialmente es una separación inmensa del hombre con Dios, una distancia muy grande, un abismo. Eso es pecado, es separación. Y el amor de la eternidad del Padre y del Hijo, que creó la tierra y a la humanidad para que estuvieran conectadas con el cielo y con Él, cuando el hombre voluntariamente decidió vivir independiente de Dios, se hizo una brecha inmensa. El amor no se pudo quedar quieto. El amor dijo, por amor tenemos que superar esa brecha. Y es por eso que el Verbo se hizo carne. Es por eso que ese Señor, ese Dios Hijo que está en la eternidad, decidió cruzar la brecha. Y por eso se hizo hombre, por amor. Porque el amor supera brecha. Y entonces se mudó del cielo a una casa en Galilea, a vivir inicialmente con un carpintero y con su esposa María, y luego a convivir con los hijos que nacieron de ese amor, los hermanos de Jesús y sus hermanas, y luego con los vecinos de Jesús y con el pueblo de Jesús. Cosa que cuando él tiene 30 años, todo el mundo puede hablar de él con tremenda confianza. Ese es el hijo del carpintero. Si nosotros lo conocemos, se hizo cercano. Porque el amor supera brechas. Las brechas no es fácil superarlas. Las brechas causadas por el pecado, las brechas causadas por la injusticia, las brechas causadas por los pecados de relación, ¿no? La traición, este tipo de cosas, eso no es fácil. Y el primero en ser traicionado fue Dios, pero es el primero en superar la brecha. Y viene y se humaniza. Y no solamente eso, se relaciona. Porque Juan, que lo conoció antes de saber que él era el Verbo, lo conoció como el ser humano cercano. Por eso es impresionante cómo este amigo se revela, permitiendo que se escuche su voz, que se vea él en un cuerpo, que lo toquen. Mira el nivel de cercanía. Lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos palpado con nuestras propias manos, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Se hizo visible, se hizo cercano, se deja tocar. Así empieza Juan. Juan dice,
El Verbo fue ante el Padre. No decidieron vivir solamente así, sino que el Verbo se humaniza, vive entre nosotros, podemos experimentarlo. ¿Cuál es el deseo de Dios? El darse a conocer. Qué pedagogía, ¿no? Mi esposa decía que para hacer una clase, entre más sentidos se activen, más aprende la persona. Entonces, claro, cuando un niño o una niña están frente a un celular que tiene sonido, que tiene imágenes en movimiento, que tiene colores, eso los captura. Entonces van a preferir un celular en movimiento que de pronto un dibujito en una cartulina. Y esos son los desafíos que tenemos hoy. Porque obviamente el enemigo ha utilizado mejor la tecnología que nosotros. Pero entre más se estimulen los sentidos, más se activa el interés de aprender y más quedan fijadas las cosas. Pues Dios quiso activar todos los sentidos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Lo conocimos experimentándolo. No es un mero pensamiento, no es una religión, no es solamente un libro más escrito, es alguien, Dios no es algo, es alguien que vino y habitó entre nosotros y lo tocamos, porque el amor supera brechas, por eso se humanizó. Ahora, como el amor supera brechas, quien ha recibido el amor, ha palpado el amor, ha oído el amor, tiene que anunciar el amor. Porque el amor invita a la vida eterna. Jesús se hace hombre para hablar de lo que es la vida eterna, para decir que hay esperanza. En medio de este mundo tan complejo, una de las cosas que más se necesitan es la esperanza. Nuestra hermana Gloria está en el hospital, en su fase terminal de cáncer. Estuve con ella el jueves. No pude hablar con ella porque durmió todo el día. Cuando llegamos estaba allí, no comió, no bebió. Estuvimos allí, oramos con mi esposa, cantamos un rato y después pregunté, ¿se despertó? Me dijeron, sí, se despertó a las 9 de la noche, porque es parte del proceso, de la etapa en la que ella está. Pero qué bueno que después de tanto sufrimiento, no solamente lo que está viviendo en su cuerpo, sino lo que fue su vida, porque también tuvo momentos lindos, tienes unos hijos que la aman, pero también tuvo momentos difíciles. Lo digo porque pues la conozco hace mucho tiempo y conozco algunas cosas de su vida, donde en esta vida se experimenta el dolor. Qué bueno tener esperanza. Qué bueno es saber que se cierran los ojos para siempre en esta tierra y se nace a una vida eterna. Que la muerte no es el final. Bueno, la muerte puede ser algo muy trágico para aquellos que no tienen a Cristo. Pero cuando se tiene a Cristo, la muerte es ir a conocer, a palpar, a ver, a tocar, a besar al autor de la vida. Y ella va para allá. Entonces qué bueno que uno pueda decirle a alguien en medio de su fase terminal, lo que viene es mejor. No sé cuánto tiempo más Dios nos la tendrá aquí, pero tal vez es poco. Pero a partir de allí va a estar mejor que nosotros. Esa es la vida eterna. Jesús viene a decir, la vida no está limitada a estos 70, 80, 90 años de imperfecciones, de cosas bonitas, pero también otras que no son tan bonitas. Hay algo más allá. Y es la vida eterna, la comunión con el Padre y con el Hijo que ha estado desde el principio y permanecerá para siempre. Es como el Señor trasladándonos a Juan 1:1. Aquí está el Padre y el Hijo. Y después les explico por qué no menciona el Espíritu Santo ahí. Pero quieren incluir más personas en esa relación. Por eso más adelante va a decir Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
y a Jesucristo a quien has enviado. Y Glorita ya conoce al Padre y ha entendido que Jesucristo fue enviado por el Padre, ya tiene la vida eterna. Algo que le compartimos el jueves es que la muerte ya no existe para ella. Y así es. Ese es un regalo maravilloso. Y el autor de la vida es revelado en los evangelios. En este caso Juan nos lo detalla de algunas maneras. Y ese amor supera brechas, pero ese amor te invita a la vida eterna. Así que yo quiero decirte a ti que estás aquí y a quien me escucha en esta transmisión, que no hay regalo más grande que la vida eterna. Todas las cosas y los logros, las cosas que tú puedas tener o que no puedas tener en esta vida, jamás se comparan con la vida eterna. Y la vida eterna está al alcance de todos, de todos. Tú que ya la tienes, quiero invitarte a que te goces de ya tener lo valioso. Que tú camines cada semana, cada mes, cada año de tu vida sabiendo que eres inmortal. Así es. No tienes que caminar con miedo a la muerte, con miedo a la pérdida, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que cree en mí y no ha muerto, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dijo el Señor. Así que cuando viene un familiar, se enferma o está en riesgo de muerte o algo pasa, lo único que debe angustiarnos es si tiene la vida eterna. Si ya la tiene, tranquilo, tranquila. Llora, expresa el dolor, pero ya tiene la vida eterna. Por eso el amor invita a la vida eterna. Cuando entendemos que el Hijo se hace hombre para darse a conocer, pero no solamente darse a conocer, sino para salvarnos, y yo recibo esa salvación, implícito con esa salvación, ese amor, entonces el amor me debe llevar a mí a invitar a la vida eterna a otros. ¿Tienes personas que amas que no tienen la vida eterna? Ok, este mes sería muy especial si tú insistes en mostrarle el más grandioso regalo, que es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Mes de amor y amistad debería ser un mes de invitar a otros a la vida eterna. Que los GPS se movilicen a empaquetar regalos o excusas más bien para mostrarles a otros el mayor de los regalos, que es la vida eterna. Y si tú no tienes seguridad de la vida eterna, quiero decirte que es sencillo. Es uno, reconocer que no la tienes, que eres pecador o pecadora, arrepentirte de tus pecados y entender que no hay forma de salvación que no sea a través de Jesucristo. Lo entiendes y entonces le entregas tu vida al Señor en una declaración consciente, diciéndole: Señor, me arrepiento y te entrego mi vida para hacer tu voluntad, y te recibo como mi dueño, como mi Señor y mi Salvador. Cuando tú haces eso en la fe, la tienes porque tienes al Hijo, y la relación con el Hijo te va a llevar a conocer al Padre. Y entonces mientras camines en esta tierra conociendo al Padre bajo el señorío de Cristo, podrás caminar en la vida eterna que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿por qué hace énfasis aquí Juan en que la vida eterna es conocer al Padre y al Señor, y no menciona al Espíritu? Porque le está escribiendo a los griegos, y los griegos no tenían problema con creer en el Espíritu. Es más, en el gnosticismo, en el docetismo griego, se decía: la carne, el cuerpo es malo, en cambio el Espíritu, que lo tenemos todos, es bueno. Y en nosotros está el espíritu del Logos. Pero la carne hay que dejar que se pudra, porque la carne es mala. Entonces Juan tiene que hacer énfasis en que el Verbo se encarnó
se metió en esta carne y santificó la carne. Se hizo hombre. Entonces, el énfasis, en ese entonces habían corrientes de mentira, como hay en todas las épocas, en las que se decía que Jesús realmente no se había humanizado, que había estado allí entre ellos dándose a conocer, pero que era como un espíritu que se revelaba, pero que no había habitado un cuerpo. Otros decían que Jesús sí había habitado un cuerpo, pero que no era Dios, que solamente en el momento final, cuando Él logró coger, lacerar y golpear esta carne, llegó a convertirse en Dios. El pensamiento de que el hombre llega a ser Dios. Y Juan tiene que decir, no es eso. Lo que ocurrió realmente es que Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Por eso Él, aunque sí menciona al Espíritu Santo, tanto en las cartas como en los evangelios, en esta parte está haciendo énfasis en Jesús. Ahora, como el amor supera brechas y el amor invita a la vida eterna, es que aparece el término, el verbo, el logos. ¿Qué es lo que está haciendo Juan con su evangelio? Invitando a la cultura de su momento, a los romanos, a los gentiles, a los griegos de su momento, a la salvación. Porque el amor hace puentes, el amor reduce brechas, el amor invita a la salvación. Entonces, mirando el pensamiento griego, en el pensamiento griego, mientras ellos observaban, decían, wow, todo está ordenado. Ellos miraban los ciclos, por ejemplo, de cuando salía el sol, muy puntual, de cuando se escondía el sol, muy puntual, de cómo una estación seguía a la otra y ciclos así. Vieron orden, vieron inteligencia, vieron que habían muchas cosas que eran razonables. Entonces aparece allí dentro de la filosofía griega, que todavía está allí en nuestras universidades, la lógica y la razón. Y a eso lo llamaron el logos. Y dijeron, detrás de lo creado está el logos, la lógica y la razón, una inteligencia. Pero lo veían como algo, como una fuerza. Entonces Juan dice, ellos creen que la fuente creadora de todo lo visible es el logos, la razón y la lógica. Pues quiero decirles que ese logos que ustedes dicen que creó todas las cosas, ya estaba desde el principio, que estaba ante el Padre, que existió desde antes, que creó todas las cosas y que se hizo hombre, que se humanizó. Ese logos no es algo, es alguien. Y es la razón por la que él coloca ese término que viene del pensamiento griego. ¿Pero por qué lo hace? Porque está haciendo un puente. Está haciendo un puente. Está mirando la manera de entrar a un pensamiento. ¿Qué de verdad hay en un pensamiento? Dijo, sí, hay alguien que creó todas las cosas. Ellos lo llaman el logos. Entonces quiero decirles que el logos, que ustedes creen que creó todas las cosas, estaba con Dios, es Dios, era Dios y se hizo hombre y es Jesucristo. Ese es el énfasis. Entonces, uno de los intereses de Juan es un interés de misión, porque Juan no concibe la relación de amor sin la misión, porque el amor supera brechas y el amor invita a la salvación. Luego dice en el versículo 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Y ahí entra un conector muy importante que tiene connotación de propósito, el para qué. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan
comunión con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Juan, Pedro, Mateo, probablemente ya estaban muertos para ese entonces, y la iglesia que se desprendió de las primeras predicaciones de ellos. Nosotros, la iglesia, los creyentes. Nota que la invitación a la salvación es para todo el mundo, pero la comunión se desprende de aquellos que ya aceptaron la salvación. Porque en otros lugares de la Biblia se habla de no tener comunión con el mundo. Porque la comunión es una relación muy íntima y personal. El cara a cara del Padre con el Hijo en una relación de amor, no de confrontación, sino de amor. Pero esa comunión a la cual nos invita el amor es posible para aquellos que han aceptado el amor de la salvación. Y por ser salvos se desprende la comunión. Porque la comunión es una fuerza muy importante. La comunión es sinergia afectiva. La comunión es como lazos de amor, de misericordia. Hacen una cuerda muy fuerte, irrompible. La comunión es un propósito muy importante del Señor. Por eso es tan peligroso cuando tenemos comunión con los que no son salvos. Por eso hago énfasis en que el amor supera brechas, en que el amor invita a la salvación, porque no debemos ser distantes de las personas que no conocen al Señor, sino que tenemos que ir a decirles a ellos lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos palpado, lo que hemos vivido, lo que nos ha hecho felices, lo que nos rescató. Eso vengo a anunciarte, y para eso se requiere relación, cercanía, reducir brechas. Pero cuando hablamos de amistad profunda, cuando hablamos de ser parceros, dirían en Medellín, de ser compadres, dirían en yo no sé dónde, en la costa, pero compadres, de estar allí, es con los que ya están. Porque esa cuerda, que quiero llamarla así en esta mañana, comunión, te ala, te lleva a. En estos días pasaba por la Sexta con Décima, cerca del San Bernardo, y veía un parche de comunión allí. Estaban rotándose la pipa y hablándose de las dificultades del día. Alguno estaba contando una historia y todos allí. Eso es comunión. Eso es comunión. Cuando tú vas, en el caso mío, por ejemplo, una de las cosas que fue difícil para poder seguir a Jesús era la comunión que yo mantenía con el grupo de amigos que tanto amé y que tanto amo hoy en día. Bueno, los amo más a ustedes que a ellos ahora, pero no se han borrado de mi mente. Yo los veo y cuando nos encontramos, un abrazo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y la conversación no puede durar mucho, ¿sabes? Porque yo empiezo a hablarles de Cristo, y si ellos quieren aceptar, entonces se va a prolongar la conversación. Si no, entonces voy a ser fastidioso para ellos, y entonces cambiamos de tema y empiezan a ellos a hablar de otras cosas que no me gusta mucho escuchar. Entonces tú pretendes tener comunión con Dios, y al haber comunión con tu parche, son incompatibles. Son incompatibles. Y vas a ver que mientras tengas comunión con tus amigos, no vas a poder seguir a Cristo. Hablo con tus amigos que no conocen al Señor todavía. Ellos te van a jalar. Los chicos de mi barrio, los más chicos que yo, y los chicos del colegio, los más chicos que yo,
tuvieron el gran error de tener comunión conmigo. Y en esa comunión, que es manos entrelazadas, caminé pues, mijito, y me los llevé a consumir licor, a muchos de ellos. Hoy en día son alcohólicos. Y cuando yo los veo, digo, Dios mío, yo hubiese sido un adolescente con Cristo. Porque muchos de ellos se consumieron en el licor, pero las primeras borracheras fueron conmigo. Ven, vamos allí. La necesidad de ser parte de. Entonces yo los veía aislados y en medio de la ignorancia les decía, este chico necesita amistad, venga, yo quiero ser su amigo, vamos, tomémonos una, échese una. Después de una, entonces échese un plón y cosas así. Plón para los que saben del asunto. Los otros, tranquilo que no hay ninguna palabra en griego. ¿Qué ala a un adolescente a los vicios? La comunión o la necesidad de ella. Por eso llega un momento cuando tú te estableces en el Señor que sí o sí tus relaciones comienzan a cambiar, pero producto de la salvación, no un asunto de rechazo hacia la gente. Sino que tú comienzas a conocer al Señor y conoces a alguien que conoce al Señor y a otro que conoce al Señor y empezamos a ser amigos, ¿cierto, Vivi? ¿Llegaste a la iglesia el año pasado? Retiro de jóvenes. ¿Con quién te conocías? ¿Con Lady? Virtualmente, amistad virtual, y empezó ella a darle la salvación y llegó. Hicimos un juego que invitaba a conocer amigos y ahí empezó ella. Hoy en día, ¿cuántos amigos tienes? Acá. Eso es comunión. ¿Por qué? Porque es salva. Y de la salvación se desprende la comunión. Pero cuando tú estás en el proceso de salvación, con lo que más vas a luchar es con la comunión. Con tu parcero, con tu parcera, con la chica que te gusta, porque es que la relación de noviazgo sí o sí es una relación de comunión. Por eso Corintios te dice que no podéis andar en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? Ninguna. Y en esta vida hay personas en luz y personas en oscuridad, punto. La oscuridad jamás podrá vencer a la luz. Es la luz la que extingue las tinieblas. Y eso es lo que dice Juan. Esta luz verdadera vino al mundo y las tinieblas no pudieron apagarla. Sigue encendida hasta el día de hoy. Y Jesús vino e hizo amigos, los invitó a la salvación, hizo conexiones, hizo relaciones, construyó puentes, redujo brechas, invitó a la gente. A Zaqueo le dijo, ven, quiero posar en tu casa. Y algunos de ellos lo recibieron, pero la mayoría de ellos no lo recibieron. Por eso Juan 1:12 dice, a los suyos vino, a su pueblo, a Israel, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, para estar frente a frente con el Padre, porque Él está alando a una comunión. Por eso es muy importante crecer en la comunión. Y Juan está diciendo, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Es decir, acto seguido a la salvación, cambia de amigos. Dijiste una frase muy linda, Ley. Los amigos son la familia que yo decido tener. Y es tan importante, los lazos de amistad son muy importantes. Pero un mal amigo te puede llevar a malas cosas y te va a llevar. Detrás de toda adicción hubo una amistad. Detrás de cada atadura, de cada hábito, hubo alguien que te conectó con eso. Yo conocí a alguna de las personas que están bajo el flagelo de la droga en este barrio. Y él me decía, yo le pregunté a él, ¿cómo quedaste aquí? Fue alguien del barrio y me dijo, no fue el barrio, fue una vieja. Me enamoré de una china a la que le gustaba el bazuco y ella fue la que me jaló.
a esto. Porque cuando entras a este tipo de relaciones, eso es comunión. Son lazos muy profundos. Es lo que está hablando Juan. El Padre y el Hijo, el Verbo y Dios. Lazos profundos. Ahora, por amor se hace hombre. Reduce brechas. Hace puentes. Busca, ¿para qué? Para invitar a la salvación. ¿Y qué es la salvación? Que tenga relación con el Padre y tenga relación con Cristo. Los invita a una salvación. Al ser salvos, entonces los invita a la más importante de las relaciones, que es la comunión. Y al tener comunión con ellos, entonces la comunión con la iglesia. Está diciendo, para que tengan comunión con nosotros, que es donde está el problema, perdón, la dificultad. ¿Por qué? Porque pues tener comunión con Cristo es irresistible, ¿sabes? Tú apenas lo conoces, te vas a enamorar. Si no lo amas, es porque no lo conoces. Porque Él es maravilloso, es hermoso. Y el Padre también lo es. Lo que pasa es que el pecado hace una brecha que hace que no los percibamos. Por eso Él tuvo que venir a nuestra carne de pecado, hacerse semejante en la carne de pecado, y en la carne de pecado vencer el pecado para poder tener relación con nosotros. Es algo muy poderoso eso. Pero luego viene la comunión entre nosotros. Y tener comunión conmigo no es tan bonito, ¿sí o no, Germán? Con él, más terrible todavía. Tiene unos chistes que nos hacen reír, que hacen irritar. Sentido del humor particular. Tener comunión con Lady peor. O con Esteban allá. Porque es que la comunión es estar así. Y cuando estamos así, en proceso, todavía no transformados a como seremos transformados, se ven tantos defectos, se ven tantos errores, se ven tanta dificultad. Y allí es donde Juan tiene que explicar esto. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Es decir, no rompas el lazo. Nosotros entramos en una comunión con el Padre y con Cristo. Ven a la relación con el Padre y con Cristo, pero acuérdate que hay otra persona allí que somos nosotros, que es la iglesia. La comunión. La comunión, la Biblia lo llama así, la comunión entre los santos. Satanás es enemigo de la verdad porque quien conoce la verdad es libre de la mentira. Toda área donde no está establecida la verdad, hay una mentira en la mente. Y yo recuerdo, o más bien te quiero preguntar para que te respondas allí en tu mente. Cuando se te dice la palabra comunión, recibe la comunión que viene a tu mente. A mí me viene a la mente una ceremonia en la cual me invitaron a hacer la primera comunión. Y que comulgar era recibir la hostia que representa el cuerpo de Cristo en la creencia tradicional de nuestra cultura. Y eso era la comunión. Pero la Biblia no te habla de eso. La Biblia te dice la comunión entre los santos. Y habla acerca de las relaciones profundas que se van construyendo entre las personas que ya son salvas. Y eso es la comunión. Y el Señor quiere que recibas la comunión. Porque en esa relación está el cielo anticipado. Entraremos a una dimensión de relaciones perfectas y profundas, de puro amor, 100% amor. Pero aquí entramos en comunión con personas imperfectas, que todavía tienen allí una carne que a veces maltrata la comunión. Pero es en esa relación donde realmente vamos siendo forjados a poder amar como el Padre y el Hijo aman eternamente. Es aquí. La comunión es en medio de la imperfección.
¿Qué es lo que nos une? Que esa persona con la que debes tener comunión ama al Padre y ama al Hijo. Si ama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y realmente es un discípulo, debemos tener comunión con ellos, comunión entre nosotros. Así que el propósito de la carta es para que tengas comunión. El miércoles voy a hablar un poquitico más acerca de lo que continúa allí, frente a qué es tener comunión. Pero termino con el último versículo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Habla de un gozo completo. Un gozo completo. Una de las primeras cosas que experimentas tú cuando conoces a Jesús es gozo. Es una alegría diferente. Es una alegría diferente. Es una alegría que no necesita nada externo para vivirse, para que permanezca. Es una sensación aquí y acá y por acá, de plenitud, de tranquilidad, de seguridad. Ese gozo te puede hacer reír, o ese gozo te puede enternecer tanto que alguna lágrima de felicidad brote por tu mejilla. Eso es Cristo. No es una sensación. No es una sensación. No es una experiencia meramente empírica. Es mucho más que algo racional. Es que aquel que es la vida esté dentro de ti. Y cuando lo experimentas lo sabes. ¿Por qué? Porque nunca antes lo has vivido. Y ahí tú dices, wow. Recuerdo a Germán, perdóname que te coja hoy de parche. Cuando entró hace 22 años, 23 años por esa puerta, por primera vez. Tenía como 10 añitos en ese entonces. Y yo vi a ese niño entrando. No, ya estaba así como está ahora, pero es que es come años. Está conservadito. Y entonces estábamos aquí cantando, era un jueves, estábamos en culto y oramos por él. Y cuando acabamos de orar por él, hizo esto. Y a partir de allí quedó atrapado. Algo le pasó. Y ese algo que le pasó es Cristo dentro de nosotros. Ahora, esa comunión, ese gozo crece cuando a través de ese Jesús que se te revele, tú dices, uy, Jesús existe, me escogió a mí, soy único, uy. Te muestra que hay un Padre, porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y por eso te enseña a orar. Y cuando lo número uno en la oración es relacionarte con el Padre, y tú empiezas a conocer al Padre, tu gozo aumenta. Cristo, el Padre, y luego el Padre pasas a la iglesia. Una de mis primeras observaciones para esta mente lógica, matemática, racional, sabia, fue ver que la iglesia tenía defectos. Entonces le dije al líder que consideraba más cerca del Padre y del Hijo, el más espiritual. Él hablaba así, él era todo místico. Entonces yo le dije, me parece terrible que fulanito, fulanito y fulanito sean así. Si son de la iglesia, si son jóvenes de la iglesia, deberían ser así y así y así. Por eso es que me voy de la iglesia, porque es que hay cosas que no me cuadran, ¿no? Hay cosas que... voy a buscar una iglesia mejor. Y comencé a contemplar la idea de... Y se me iba la unción cada vez que los veía. Y los veía así de como que cantando, y yo decía, hipócritas ahí con la... Porque son imperfectos, tienen tantos defectos y yo tan perfecto. Hasta que en medio de él escuchar mi sabiduría disertando,
¿Has hablado así alguna vez? Uy, es que ese que canta, ese que predica, ese líder así terrible, es que aquí... Bueno, yo también estuve así. Por eso uno se amarga. Por eso tú no encuentras deleite en la iglesia. Hay queja, porque te sientes rechazado o no valorado o no valorada. Entonces como que no está completo el asunto. Y él sabiamente, después de escuchar todo mi primer sermón fue ese, me dijo, no mires la paja del ojo ajeno, mira la viga que hay en tu ojo. Y me dio una alegría, me dio una piedra que me dijera eso. Y duré con ese enojo como 6 horas, hasta que por la tarde dije, sí, tiene razón. Y entonces ocurrió algo. Llegué y vi a los mismos muchachos, diferente. Y pensé, a la final yo fui peor que ellos. Entonces me acerqué y pude hacerlo. Yo, pues, papá, un abrazo. Y mi gozo fue completo. ¿Por qué? Porque somos la comunidad de pecadores a quien Cristo salvó. Y estamos siendo limpiados por el Padre y por el Hijo. Y algún día seremos tan perfectos como Él es. Pero mientras tanto, podemos amarnos en medio de nuestras imperfecciones. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por hacerte hombre. Parece que Dios quiere que todos los oídos lo escuchen, que todos los ojos lo vean, que lo podamos ver detenidamente, que podamos palparlo y saber que Él es real, más que una religión, más que una filosofía. Qué deseo de comunión tan lindo el que tienes, qué amor tan profundo. Gracias por superar brechas, gracias por atravesar abismos, gracias. Gracias por hacerte hombre, porque eso es la encarnación. Gracias por caminar en las calles polvorientas de Galilea, de Belén, de Capernaum, de Judea. Gracias por darte a conocer y dar a conocer al Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Pero también gracias por no quedarte encerrado en el pueblo judío, sino extender tus brazos y tu amor hacia los que no éramos judíos, Señor. Gracias por venir a los gentiles. Y gracias por aquellos hombres que no se quedaron con la experiencia gloriosa, sino que anunciaron la salvación. Por eso Juan dice: lo que vivimos, lo que oímos, esto es lo que les anunciamos. Y esta es la predicación. Y hoy podemos entrar a conocerte y a palparte a través de la predicación, Señor. Gracias. Porque la predicación nos salvó, porque fue la predicación la que nos acercó a ti, porque fue el oír tu mensaje lo que nos llevó a experimentar tu amor, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias. Ahora, bendito Señor, queremos imitar el amor y queremos superar brechas. No queremos ser distantes de nadie. Amado Dios, entendemos que nuestra comunión no es con el mundo, Señor, y no podemos, bendito Señor, entablar relaciones profundas a no ser que sea con creyentes, bendito Dios, porque estas relaciones nos llevará en medio de nuestra imperfección a buscar la santidad, pero la comunión con aquellos que no buscan al Padre y al Hijo nos llevará juntamente con su imperfección a buscar otras cosas que no es Dios. Esto es la comunión, Señor.
Ayúdanos a hacer equipo, porque el amor hace equipo. Juan no habla a título personal, Juan dice nosotros. Y nosotros son aquellos redimidos que están buscando a los que aún no lo son. Y ayúdanos, bendito Señor, a ser misionales en este mes de amor y amistad. Te ruego, poderoso Dios, que podamos entablar verdadera comunión, Señor. Oro por aquellas personas, bendito Señor, que tienen dificultad con la comunión, Señor. Aquellos, bendito Rey de gloria, que luchan con la comunión, porque su corazón se centra más en el defecto, Señor. Yo oro, bendito Dios, para que su gozo sea completo, para que podamos disfrutar la iglesia, el GPS, las relaciones, aún las dificultades y los roces se pueden disfrutar, Señor. Aún aquellos momentos donde de pronto hacemos cosas que nos desagradan mutuamente, se pueden superar, aprender de ellas y disfrutar, bendito Dios, porque eso es la iglesia. Bendito Señor. Oro por aquellos que aún sus mejores amigos o amigas no buscan a Dios, Señor, y que están teniendo dificultad, y esas relaciones de amistad le están impidiendo crecer en la relación más importante, que es con Jesús. Oro por eso. Y hay personas así en esta mañana aquí, personas que les llama, que les jala su barrio, que les jala sus amigos, que les jala sentimentalmente a alguien, Señor. Oro para que intervengas allí, porque yo sé que soltar esto no es fácil, porque también tiene que ver con entrega y con renuncia, Señor. Pero tu palabra dice que no hay nadie que no haya dejado amigos, bendito Señor, o amigas, que no reciba 100 veces más, Dios. Yo oro, Padre de gloria, por aquellos que están en ese paso de soltar la comunión con el mundo, Dios. Oro para que tú impartas en su corazón en esta mañana lo que se necesita, Dios, en el nombre de Jesús. Y oro, bendito Señor, para que el amor en la iglesia crezca, el amor que supera barreras, el amor que va más allá de los efectos, el amor que no deja que la crítica lo apague, el amor que se alimenta, Dios. Oro para que seamos una comunidad cimentada en el amor, una comunidad que viva el propósito de la comunión, Señor, y una comunidad, bendito Rey de gloria, que por amor extienda la salvación, porque el amor, bendito Señor, supera brechas. El amor invita a la vida eterna, amado Dios, y el amor nos lleva a una comunión con el Padre, con el Hijo y con la iglesia, y así nuestro gozo es completo. Que este mes, amado Dios, de septiembre sea un mes de gozo, sea un mes de amistad, de alegría, donde los distantes se acerquen y los que están juntos se unan más, bendito Dios. Oro, Padre, bendito Señor, para que el retiro de prejuveniles aquí en la iglesia, esta reunión, este prerretiro aquí, bendito Dios, en la última semana de septiembre, sea una noche de profunda comunión, Señor. Te lo ruego, poderoso Dios, que sea noche de conversión y noche de comunión, donde ellos puedan, amado Dios, nuestros adolescentes, entender el maravilloso regalo que es tener amigos y amigas que están conociendo la palabra, bendito Dios, para que sea una juventud, amado Dios, que busque la santidad, que busque, bendito Señor, los propósitos de Dios en amistades profundas. Oro, Padre, para que amistades sanas, bendito Señor, se den entre nuestros niños, entre nuestros adolescentes, Señor, pero también entre los padres y jóvenes y adultos que estamos aquí, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, bendito Señor. Amén. Y amén. No te sientes todavía. Sal y aprovecha la comunión. Ve y abraza a varias personas y bendíceles así espontáneamente. Palabras.